un podcast de Cooperativa. Muy por debajo de lo esperado, el IMASEC de enero, la actividad cayó 0,1%. Ni bloqueo ni apuro, dicen en la UDI, sobre las indicaciones del Ejecutivo que buscan destrabarlas a la cuna universal. Boric reiteró su emplazamiento hoy día. Además, desde la derecha acusan opacidad y torpeza del gobierno en el caso del cable submarino a China. Todos temas que crispan el traspaso de mando. Mañana Kast vuelve a visitar La Moneda. En la previa, futuro titular de Transportes pide al actual ministro no avanzar en la implementación de la ley Uber. Nos avergüenza, nos genera conmoción, dolor. Dichos de la presidenta de la Suprema sobre la crisis derivada del caso Hermosilla y la trama bielorrusa. Ya está en marcha la campaña de vacunación contra la influenza y el COVID-19. También avanza la exitosa inmunización a recién nacidos por el virus incisional. En el exterior, el conflicto en Medio Oriente derrumba los mercados mientras suben el gas, el petróleo y el dólar. Israel ataca a Hezbollah en el Líbano y las represalias iraníes llegan a Arabia Saudita y Chipre. Y en el deporte, Jarry y Barrios debutan en la quali del Indian Wells. Tras la victoria en Macul, la U busca al reemplazante de Saldivia para este miércoles en Copa Sudamericana. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Tercer día de la escalada de violencia en Medio Oriente, cifra de fallecidos en Irán asciende a 555 personas, es el reporte que llega desde el lugar. Desde el Pentágono detallaron hoy parte de la ofensiva norteamericana. Fernanda Ávila tiene un panorama y efectos económicos de esto también. Fernanda, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Alrededor de 72 horas después de la primera ofensiva, Oriente Medio amaneció con nuevas oleadas de bombardeos cruzados, siendo los objetivos principales de Estados Unidos e Israel la infraestructura de seguridad y armamentística en el centro de Irán, mientras la respuesta del país persa se concentra en plantas energéticas, zonas civiles de Israel y bases militares. Desde el Pentágono, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que esta operación Furia Épica es la más letal, más compleja y más precisa de la historia, mencionando que el régimen ayatolá ha cambiado y el mundo es mejor por eso, y que el objetivo principal es destruir la amenaza de los misiles, la armada y la posibilidad de armas nucleares. El jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, Dan Kane, afirmó en la misma conferencia que esta operación llevará tiempo, pero que no será interminable. This is not a single overnight operation. The military objectives at CENTCOM and the Esta no es una operación de la noche a la mañana. Los objetivos militares encomendados al Mando Central de Estados Unidos y a la Fuerza Conjunta tardarán en lograrse, y en algunos casos serán una tarea difícil y ardua. Esperamos sufrir pérdidas adicionales y, como siempre, trabajaremos para minimizar las pérdidas estadounidenses. Pero como dijo el secretario, estas son operaciones de combate mayores. El 28 de febrero se reunió toda la Fuerza Armada de Estados Unidos con un propósito unificado contra un adversario capaz y decidido. Comenzaron operaciones coordinadas con las Fuerzas Armadas de Israel a una escala sin precedentes. Nuestros objetivos militares son claros. Nuestra misión es protegernos y defendernos con nuestros aliados regionales y prevenir que Irán proyecte su poder fuera de sus fronteras. Para la caída de Jamenei, la inteligencia estadounidense e israelí vigilaron por meses sus movimientos, encontrando la oportunidad de la mañana del sábado. Por ahora, la Media Luna Roja iraní, similar a la Cruz Roja, ha cifrado en 555 las víctimas fatales. La Casa Blanca, por su parte, ha confirmado 4 bajas militares y otros 18 heridos. En el Líbano hay una treintena de muertos, donde las fuerzas de defensa israelí afirman haber lanzado diversos ataques contra objetivos de Hezbollah, y donde anteriormente el gobierno libanés había prohibido las actividades militares de este grupo. El jefe de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, publicó en su red social X que Irán, a diferencia de Estados Unidos, se ha preparado para una guerra prolongada. Nuestras valientes Fuerzas Armadas no han participado en ningún ataque, salvo en defensa. Nos defenderemos ferozmente sin importar el costo, se lee en su tuit. Vamos a escuchar también parte de las declaraciones que el vicecanciller iraní Saeed Khatibzadeh le entregó al medio CNN. Si Donald Trump no quería que Irán respondiera y contraatacara, no debería haber iniciado esta guerra desde el principio. Fue una guerra elegida, no había necesidad de este acto de agresión.
No estamos atacando a ninguno de nuestros vecinos. Hicimos lo posible por acercarnos a ellos. Nos comunicamos con ellos para que cerraran las bases americanas que amenazan y atacan constantemente a Irán, o no tendríamos más remedio que repeler el ataque. No podemos llegar a territorio estadounidense, por lo tanto, no tenemos más opción que atacar cualquier base que esté bajo la jurisdicción de Estados Unidos. ¿Cómo se está viviendo el conflicto para los civiles? Conversamos con los periodistas chilenos Osvaldo Canales en Teherán y Gabriel Colodro en las afueras de Tel Aviv. Irán no estamos con conexión a internet, está complicado. La situación es compleja porque hay un pueblo que está súper adolorido con los ataques y con la disposición y el objetivo que tiene Estados Unidos e Israel. La gente se ha manifestado en la calle también por la muerte del líder y sigue la organización para enfrentar lo que viene de aquí en adelante. Los bombardeos han sido bastante intensos en las últimas 24 horas. Estamos hablando de ola tras ola tras ola de bombardeos. Y los colegios no funcionan, ninguna institución educativa. Los trabajos no esenciales no tienen permiso para funcionar. La movilidad sigue estando, ¿cierto? Pero la gente está instruida a estar cerca de un refugio. En el plano económico, ya lo escuchábamos hace algunos minutos, está complicada la situación, los últimos ataques a la mayor refinería de Aramco en Arabia Saudita y otros ataques a 3 buques en el estrecho de Hormuz causan preocupación. Se disparó el petróleo, el gas y bajaron las bolsas en un conflicto que por ahora se prevé que dure por lo menos 4 semanas, según lo que mencionó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y que se extiende a zonas de el estrecho precisamente ya mencionado, Arabia Saudita, Qatar, incluso en territorio chipriota, eso en el mar Mediterráneo. Fernanda, muchas gracias. Buenas tardes. Revisamos información policial, sabemos de las autoridades que evalúan declarar de alto riesgo el funeral del barrista de Colo-Colo asesinado ayer. En Pudahuel. En Renca, un conductor ebrio incrustó su vehículo en una vivienda. Felipe Cofreto, nos cuentas todo. Buenas tardes. Buenas tardes, Vero. Claro, partimos con esta investigación que continúa para encontrar a los responsables del asesinato de este barrista de 32 años de Colo-Colo, que fue baleado en medio de un enfrentamiento con hinchas de la U en la comuna de Pudahuel antes del Superclásico. Recordemos, este hecho se genera luego de que una caravana de integrantes de la Garra Blanca que iba en dirección hacia el Estadio Monumental fueran emboscados por la hinchada rival en la intersección de calle El Salitre con General Bonilla. Se originó una pelea que terminó con disparos y 2 personas heridas, entre ellas este fallecido y un menor de 16 años que se encuentra fuera de riesgo. Esta mañana hubo reacciones por parte de las autoridades de gobierno. Desde el Ministerio de Seguridad destacaron que el evento deportivo se desarrolló sin incidentes y condenaron los hechos de violencia provocados por estas barras bravas. El delegado presidencial, Gonzalo Durán, dijo que se está evaluando decretar de alto riesgo el funeral de este hincha asesinado. Lo escuchamos a él y antes un testimonio bastante importante de una testigo de este hecho, vecina de este lugar, que observó precisamente cómo se iniciaron los incidentes y que da cuenta de que ambas barras vienen enfrentándose hace harto tiempo en ese sector. Claro, todos corriendo, arrancando, entrepegándose, fue un caos. Mucha gente incluso entró a esconderse acá. Pasaron gritando que habían matado a un tal Cris. Yo tengo entendido que de antes los del Colón vienen como acá a hacer play. A nosotros nos corresponde pedir informes a Carabineros, un informe complementario, a la PDI, a Gendarmería y por supuesto recabar todos los antecedentes respecto a las circunstancias en que se produjo y a partir de esa matriz decidimos si se declara de riesgo o no. Hay una probabilidad muy significativa de que sean declarados de riesgo. Claro, y esa decisión todavía se está evaluando, no se ha informado por parte de la delegación presidencial si es que efectivamente se decide decretar de alto riesgo este funeral. De ser así, significaría que el cuerpo de este hincha de Colo-Colo sería trasladado directamente desde el servicio médico legal a un cementerio en donde sería velado. Otro hecho, un accidente de tránsito que protagonizó el conductor de un vehículo que aparentemente bajo los efectos del alcohol chocó contra una casa en la comuna de Renca. Este hecho ocurre anoche en calle Avenida Salvador Allende con Caupolicán, en donde los moradores de esta casa, una madre con su pequeña hija, de milagro salieron ilesos. El teniente Matías Aliaga de Carabineros entregó más detalles. El personal policial llega a este domicilio, se percata que el conductor no se encontraba en el lugar.
por lo que se dispuso realizar diligencia a personas de la CID, trasladándose hasta el hospital Felipe Bulnes, donde nos encontramos con el conductor de este vehículo, el cual se encuentra consciente, al momento sedado, y por lo que indica el personal médico, con hálito alcohólico. Claro, el conductor de este auto que quedó detenido resultó con lesiones de carácter leve. Parte de la información policial de las últimas horas acá en la capital, compañeros. Es Felipe Cofré con el reporte policial. Vamos a tomar contacto en un ratito más contigo para saber también cómo estuvo la mañana aquí en la capital en esta primera jornada hábil del mes de marzo. Gracias, Felipe. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a la región de la Araucanía, después de un nuevo atentado, ¿no?, que movilizó a las policías. Esto es Lautaro, en medio. Se espera la finalización del juicio respecto de los imputados por el triple crimen de los carabineros de Cañete, un hecho que ocurrió hace casi 2 años ya. Claudio Arévalo, buenas tardes. ¿Qué tal, Rodrigo, Verónica? Buenas tardes. Se trata de un nuevo ataque incendiario ocurrido en el kilómetro 650 de la ruta que une Pilla del Bun con Lautaro, en la provincia de Cautín. 4 vehículos resultaron completamente quemados. Se trata de una máquina retroexcavadora, 2 camiones y una camioneta. Pertenecían a una empresa de áridos que trabaja en este lugar. No hubo personas lesionadas en esta ocasión, sí algunos trabajadores que fueron amenazados por sujetos encapuchados y fuertemente armados en el lugar, que además dejaron un lienzo firmado por el Movimiento Liberación Nacional Mapuche, pidiendo la libertad de algunos comuneros que son procesados por hechos de violencia en la macrozona sur. Escuchemos al general de Carabineros Miguel Herrera entregando mayores precisiones respecto de este nuevo atentado. Una empresa de árido en la comuna de Lautaro sufrió un atentado. Individuos desconocidos, encapuchados, hicieron uso de armas de fuego, intimidan a algunos operarios que estaban en el lugar, proceden a la quema de camiones, un vehículo mayor y una camioneta, dejan un lienzo, parte de un lienzo que salió un poco destruido por la acción del fuego, y se dan a la fuga. Llegó personal de Carabineros, llegó personal de Fuerzas Especiales de Carabineros, no pudimos dar con el paradero de los sujetos. De inmediato hubo algunas críticas, especialmente de parlamentarios de oposición, también de algunos gremios forestales. La multigremial de la Araucanía, a través de su presidente Patricio Santibáñez, por ejemplo, cuestionó los últimos antecedentes entregados por el gobierno respecto a una baja en los atentados en la región de la Araucanía. Se hace cargo de esta situación el Seremi de Seguridad Pública, Israel Campuzano. Este hecho, si bien no va a romper un trabajo que se viene haciendo con resultados sostenidos a la baja en violencia, para nosotros es tremendamente grave. Nosotros como gobierno acatamos y respetamos absolutamente todas las decisiones de todos los poderes independientes. Sin embargo, pienso que es legítimo reflexionar sobre todo el sistema penal, y en este caso, cuando hay alusiones a impunidad frente a crímenes de alta gravedad, como son los imputados que hoy día están siendo reivindicados en este lienzo. Y tal como lo dices, Rodrigo, este atentado ocurrió a solo horas que se conozca el veredicto en Cañete en contra de los hermanos Tomás Jefferson y Felipe Antigüén, además de Nicolás Rivas, acusados del crimen de los 3 funcionarios de Carabineros, Sergio Arévalo, Carlos Cisternas y Misael Vidal, ocurrido el día 27 de abril del año 2024 en el sector de Antiquina, lugar donde los funcionarios fueron ejecutados y luego quemados, según la investigación desarrollada por la policía y también por la Fiscalía de la región del Biobío. Se pide presidio perpetuo calificado en contra de estos comuneros mapuche, lo que se va a conocer mañana en los tribunales de Cañete. Gracias, Claudio. Buenas tardes. Hablemos de economía, hablemos del IMASEC de enero, que sorprendió de manera negativa. Estuvo por debajo de lo esperado por el mercado y los expertos. La producción de bienes y todos sus componentes tuvieron caídas. En el gobierno dicen que no los dejó contentos. Gonzalo Aguirre, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya en la previa, con los índices sectoriales publicados por el INE, se esperaba un crecimiento de la economía en enero más acotado,
de lo que se anticipó, por ejemplo, en la última encuesta de expectativas del Banco Central, que era de 1,9%. Sin embargo, el resultado en el primer mes del año fue derechamente negativo, de menos 0,1%. Esto, detalló el Instituto Emisor, se explicó por la caída de la producción de bienes, lo que fue compensado en parte por el desempeño de los servicios. Un IMASEC que no se expande interanualmente, por supuesto que no nos deja contentos, pero no debemos sobreinterpretarlo, parte de lo dicho por el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, a quien escuchamos. Efectivamente, el decrecimiento de 0,1% es un valor menor de lo esperado. Como hemos dicho otras veces, sin embargo, no hay que sobrereaccionar a estos datos específicos de un mes. ¿Y por qué no hay que sobrereaccionar? Por dos razones muy importantes. La primera es que enero 2026 se compara a enero del 2025. Y enero de 2025 tuvo un día hábil más y en adición a aquello fue un mes especialmente alto en términos de producción. Y lo segundo es que cuando uno ve cuál está siendo la dinámica de la economía mes a mes, lo que se observa es un crecimiento del 0,2%. En el detalle, según actividad, la producción de bienes tuvo una caída de 1,5%, pues todos sus componentes tuvieron retrocesos. La minería tuvo un resultado mensual de menos 1%, en línea con una menor extracción de cobre. La industria manufacturera arrojó menos 1,7% y resto de bienes menos 1,9%. En contraste, el comercio avanzó en enero 0,4%, explicado por el comercio minorista y automotor, compensado por menores ventas mayoristas. Eso mientras que los servicios aumentaron 1,4%, resultado que se explicó principalmente por el desempeño de los servicios personales, en particular de salud. Sumamos al análisis a Gustavo Díaz, economista del Instituto Libertad. El resultado del IMASEC de enero se ubicó muy por debajo de las expectativas. Y si bien no significa un cambio de tendencia estructural, no podemos destacar tampoco que simplemente se trate de un elemento aislado. Quedó en evidencia que la menor producción minera, la menor producción de la industria y tal vez expectativas de mercado demasiado optimistas respecto a otros sectores como el comercio y los servicios están pasando la cuenta. Es una señal de fragilidad sin duda. Existen elementos estructurales que sugieren un crecimiento tal vez más moderado. Se aprecia una debilidad transversal del sector de producción de bienes, comentó también Rodrigo Montero, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, y ojo que en materia de cifras, este viernes conoceremos el IPC de febrero, datos de inflación. Este miércoles se actualizan los precios de referencia de los combustibles, y a propósito del conflicto en Medio Oriente, el ministro Grau recordó que tenemos un mecanismo de estabilización que permite que las variaciones de precio en el mundo no se traspasen de forma abrupta e inmediata a la población. Es Gonzalo Aguirre con la información económica. Gracias, buenas tardes. Chao, buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Abrimos la página política en el Diario de Cooperativa cuando estamos a 9 días del cambio de gobierno. Vamos a estar desde tempranito el 11 de marzo ahí en Valparaíso. Y hasta bien tarde, porque hay harta actividad relacionada con el cambio de en Cerro Castillo seguramente. Algunos hay decretos, un almuerzo algunos decretos que se firmarán en la moneda por hay la tarde. foto temprano en Cerro Castillo. Se supone. Sí. El actual oficialismo retoma sus reuniones con la moneda a solo días del fin del mandato. Si bien no se han superado las diferencias, aseguran tener voluntad para terminar este periodo cohesionados. Se prepara además la tercera reunión entre el presidente Boric y el presidente electo José Antonio Kast, con el cable submarino de fondo. Mariano Reyes, buenas tardes. ¿Qué tal, Verónica? Muy buenas tardes. El 12 de enero, en la primera quincena del verano, fue el registro del último comité político ampliado aquí en el Palacio de la Moneda. Luego ocurrió el quiebre en la alianza producto del fallo en el caso de Gustavo Gatica, y hasta la fecha los partidos oficialistas han evitado un espacio de diálogo, así también el gobierno tampoco lo ha propiciado. Pero ese ambiente se rompe hoy con el reencuentro entre fuerzas oficialistas. Pasada las 11 de la mañana comenzaron a llegar dirigentes de los partidos aquí a Palacio con el ánimo de terminar el gobierno lo más cohesionados posibles. Sin embargo, se mantiene el remarque de las diferencias, por ejemplo, en cómo se observa conflictos internacionales, hoy por hoy lo que ocurre en Medio Oriente. Así también, el viernes se convocó a un cónclave bien amplio con presidentes de partidos, con jefes de bancadas, parlamentarios tanto en ejercicio como electos. Incluso se plantea sumar a alcaldes, gobernadores regionales, centro de estudios, entre otros actores, todo desde el mundo progresista. Está incluida también la democracia cristiana. Comentó
felicitó el ánimo en su arribo al comité político ampliado el presidente del PPD, Jaime Quintana. Hemos sido parte del gobierno los 4 años, por lo tanto lo razonable, lo normal es cerrar con el gobierno con los mayores niveles de cohesión que sea posible, sin prejuicio de que a partir del 11 la realidad es distinta y más allá que tengamos una o más oposiciones, lo importante es la articulación que debe darse entre las oposiciones. Creo que eso es lo fundamental. Yo creo que en eso debería haber voluntad y para eso entiendo que el encuentro al cual se está convocando para el viernes podría también contribuir en esa dirección. Bueno, hace unos minutos terminó esta reunión y los temas que se trataron fueron Sala Cuna, la ofensiva para que la oposición permita avanzar en esta iniciativa y también la reforma al sistema político que sigue generando críticas desde los partidos pequeños de gobierno como Acción Humanista, que es comandado por el diputado Tomás Hirsch. También se está preparando una importante reunión para mañana, el tercer encuentro entre el presidente Boric y el presidente electo José Antonio Kast. En esta ocasión, esta reunión fue solicitada por el futuro mandatario a raíz de la controversia por el cable submarino a China, y la crítica del gobierno entrante es que ha existido falta de transparencia y entrega de información a goteo. De hecho, la futura vocera de gobierno, la futura vocera Amara Cedini, planteó hoy día en entrevista con Tele 13 que la reacción o el manejo del Ejecutivo respecto a este cable ha sido equívoco, inexacto y también poco transparente. En la previa a este encuentro entregan sus visiones el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado, el UDI Iván Moreira, y el integrante de la misma comisión, pero en la Cámara, el diputado PPD Raúl Soto. La finalidad es que el presidente Kast recoja todos los antecedentes por las tareas pendientes que deja el presidente Boric. Más allá de lo que se converse, lo importante es de que se conozcan los antecedentes de todas estas materias con la veracidad que requieren. Quien yo creo que ha actuado también de manera cuestionable es la oficina del presidente electo desde la perspectiva de que ha mostrado matices y diferencias importantes con el actual gobierno, cuando uno esperaría que la política exterior se mantenga como una política de Estado. Bueno, y hasta ahora en Palacio siguen las declaraciones post-comité político ampliado y en minutos va a comenzar la vocería de gobierno a cargo de la ministra Vallejo, donde esperamos tener respuesta, ¿no?, de la actual administración frente a las críticas por falta de transparencia que acusa el gobierno entrante en la entrega de información a las futuras autoridades. Unas críticas que se han venido repitiendo desde mediados de la semana pasada, por lo menos. Mariano, gracias, buenas tardes. Que estén bien, buenas tardes. Todo en vísperas de la reunión de mañana entre Boric y Kast. Hoy el presidente electo participó de la inauguración del año judicial, estuvo ahí marcado esto por el discurso de la presidenta de la Corte Suprema en medio de una crisis de confianza bien dura que enfrenta los tribunales. Camila López y el detalle, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y al mediodía en el edificio de la Corte Suprema comenzó la cuenta pública 2025 del Poder Judicial y la inauguración del año judicial 2026. A la actividad asistió el presidente electo José Antonio Kast, acompañado por su futuro ministro de Justicia, Fernando Rabat. En representación del gobierno, en tanto, participaron el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, el titular de Interior, Álvaro Elizalde, y el ministro de Seguridad, Luis Cordero. La ceremonia fue encabezada, por supuesto, por la presidenta de la Corte Suprema, la ministra Gloria Ana Chevesich, quien asumió el cargo el pasado 6 de enero. En su discurso, la ministra abordó la crisis que ha enfrentado el Poder Judicial, situación que derivó en la salida de 3 ministros del máximo tribunal y que mantiene incluso a la ex suprema Ángela Vivanco en prisión preventiva, imputada por los delitos de cohecho y lavado de activos que habría cometido en el ejercicio de su cargo. Nos avergüenza, fueron las palabras de la ministra Chevesich. Hemos atravesado una crisis. Los acontecimientos ampliamente conocidos que hoy están siendo incluso perseguidos penalmente y que han comprometido la imagen y confianza institucional son de una gravedad sin precedentes. Nos avergüenza lo que resiente en forma especial el ánimo de miles de funcionarios que día a día son el rostro directo del Poder Judicial frente a una sociedad cuya confianza ha sido defraudada. Comprendemos y empatizamos absolutamente con esos sentimientos.
Bueno, pero esta no fue la única actividad del presidente electo durante la jornada, porque más temprano en La Moneda Chica, José Antonio Kast encabezó el primer comité de seguridad, instancia en la que participaron los futuros ministros del Interior, Claudio Alvarado, de Seguridad, Trinidad Steiner, de Defensa, Fernando Barros, y también de Justicia, Fernando Rabat. Hasta la casona de la Gloria 88 también llegó el diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, quien confirmó que Kast le ofreció asumir la dirección del Servicio Nacional de Migraciones. Bueno, nos juntamos con el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, para ver primero la agenda legislativa respecto de esta semana que queda y también la que ellos le van a poner urgencia en los próximos días apenas asuman, y también algunos temas, ¿cierto?, el tema migratorio, que va a ser uno de los primeros proyectos de ley que se van a presentar con urgencia en el Senado y en la Cámara de Diputados. El presidente nos ha planteado el desafío de asumir la dirección. Vamos a terminar de conversar en los próximos días. Hoy día en la tarde hay una reunión con el ministro del Interior, Elizalde, y el futuro ministro Alvarado, justamente para tratar los temas de seguridad pública y los temas migratorios, para ver, ¿cierto?, cómo se avanza a la brevedad. Bueno, y como lo decía el diputado Sauerbaum, junto a Claudio Alvarado y también al próximo subsecretario del Interior, Máximo Pavés, esta tarde sostendrán una reunión en La Moneda con el actual ministro del Interior, Álvaro Elizalde, para abordar materias propias de la cartera, mientras el presidente electo José Antonio Kast todavía se mantiene al interior de las dependencias del edificio del máximo tribunal. Estamos esperando su salida y a ver que emite algún tipo de declaración respecto principalmente a la reunión que sostendrá mañana con el presidente Gabriel Boric. Yo sé que lo han contado días atrás, Camila, pero ¿cuándo se supone que Kast viaja al foro con Trump en Estados Unidos? El encuentro con Trump es el 7 de esta semana, el 7 de marzo, pero él llega el 6 de marzo a Miami, Estados Unidos, porque va a tener otro tipo de actividades, así que viaja durante la madrugada del 6 de marzo esta semana a Estados Unidos y vuelve la noche del 7 para continuar con sus actividades acá en Chile previo a la ceremonia de cambio de mando. No, todo muy encima del miércoles 11. Gracias, Camila. Lo que está pasando. Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. Muy por debajo de lo esperado, el IMASEC de enero, la actividad cayó 0,1%. Ni bloqueo ni apuro, dicen en la UDI, sobre las indicaciones del Ejecutivo que buscan destrabarlas a la cuna universal. Boric reiteró su emplazamiento hoy día. Además, desde la derecha acusan opacidad y torpeza del gobierno en el caso del cable submarino a China. Todos temas que crispan el traspaso de mando. Mañana Kast vuelve a visitar La Moneda. En la previa, futuro titular de Transportes pide al actual ministro no avanzar en la implementación de la ley Uber. Nos avergüenza, nos genera conmoción, dolor. Dichos de la presidenta de la Suprema sobre la crisis derivada del caso Hermosilla y la trama bielorrusa. Ya está en marcha la campaña de vacunación contra la influenza y el COVID-19. También avanza la exitosa inmunización a recién nacidos por el virus incisional. En el exterior, el conflicto en Medio Oriente derrumba los mercados mientras suben el gas, el petróleo y el dólar. Israel ataca a Hezbollah en el Líbano y las represalias iraníes llegan a Arabia Saudita y Chipre. Y en el deporte, Jarry y Barrios debutan en la quali del Indian Wells. Tras la victoria en Macul, la U busca al reemplazante de Saldivia para este miércoles en Copa Sudamericana. Aquí termina el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa. Encuéntralo de lunes a viernes en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.